Dímelo, corillo, que es la que hay. Hoy tenemos a un historiador, amante de la historia, a Ivancito Collazo, que nos está visitando en la noche de hoy. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, un poco sobre, tocando varios puntos de historia de Utuado, que yo voy a aprender mucho con este hombre y le damos la bienvenida a Ivancito Collazo. ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien? Saludos Luis Ángel para ti, para todos los internautas. Saludos. Bueno, Arrancamos con este proyecto de la nada, ¿verdad? Estuvimos trabajándolo, tratando de coordinarlo hace ya tiempito. Ya por fin pues se nos dio. Y hoy estamos aquí. Y para todas esas personas, ¿verdad?, que nos están sintonizando, nos están viendo a través de las plataformas de YouTube, Instagram, Facebook, Spotify. Vamos a conocer básicamente, ¿verdad?, de nuestro pueblo de Utuado, de nuestro municipio, ¿verdad? Nosotros, pues yo por lo menos me nací, me crié aquí, no conozco mucho de la historia y para mí, ¿verdad?, es un orgullo documentar recopilar bastante datos, ¿verdad?, sobre lo que es la historia de Utuado y quién mejor, ¿verdad?, que Ivancito Collazo, un amante de la historia de Utuado. Vamos a arrancar quién es Ivancito Collazo y por qué él ama tanto la historia y se enfoca tanto en esto. bueno, esta es la parte del ego trip, ¿no?, donde la gente empieza a hablar de ello, Sí, ¿verdad? Pero bueno, mis papás son de aquí de Utuado. Yo me mudé a Arecibo a cerca de los 9, 10 años y entonces con el tiempo pues uno se va identificando cada vez más. sí, Curiosamente, yo creo que mi papá era maestro de estudios sociales, pero yo creo que esa conexión con Utuado y la historia se da por los deportes, porque ok, cuando Utuado gana el campeonato en el 2007, sí, que todo el mundo estaba más enfiebrado que nunca, ¿no? claro, claro. Con la pelota y con el pueblo. Sí, sí, claro. Por alguna razón yo empecé a releer libros de la historia de Utuado. Ok, Y yo creo que de ahí entonces es que surge este proyecto que se ha convertido pues casi en un proyecto de vida, de hacer sí, intervenciones radiales y de auspiciar historiadores que están haciendo trabajo sobre nuestro pueblo. ok, ok. Bueno, que tú empezaste amando, ¿verdad?, un poco la historia cuando los montañeses ganaron en el 2007. Sí, de pequeño con mi papá, pero yo te diría que la fiebre grande fue por los deportes, Sí. sí, por el béisbol. Cuando ganan los montañeses en el 2007, Sí, ¿qué tú sentiste en tu pecho? Que tú dijiste, yo amo Utuado, yo quiero saber más sí, de mi pueblo. sí, definitivamente. Era como un momento donde ese orgullo regional, ¿no? De Sí, que sí, tú piensas que tu pueblo es lo más grande. sí, Que en efecto para mí es lo más grande, ¿no? sí, sí. Y después esa hazaña se repitió en el 2014, pero el 2007 como que tuvo un sabor especial. Ok, Y como a los 2 años, pues entonces yo me di a la tarea de fundar la Asociación por la Historia de Utuado, ok. que suena como bien grande el nombre, pero era yo, Wow. bajo ese nombre, Sí, sí, sí. tratando de buscar gente que supiera de historia, para que entonces empezáramos a sacar libros e información en esa dirección. Claro. Entonces lo que yo nunca me había planteado era que la plataforma, sobre todo de la radio, era la que me iba a servir para llegar a la gente. Ok. Porque entonces Toñito de Jesús Cubano, quien Sí, era locutor, era y es locutor de los sí, sí. montañeses, pues él me integraba al programa Ok. de por la mañana, que él manejó por muchos años. Y me acuerdo que me tenía que amanecer una vez al mes. De veras. Era todo un sacrificio, hasta que uno se acostumbra. Y de una vez al mes, pues entonces la participación se convirtió en semanal. Ok. Cambiaba el día dependiendo mis compromisos laborales. Sí. Y después el licenciado Pedro Rodríguez Vázquez tenía un programa por la tarde, entonces yo hacía el segmento de historia de Toñito por la mañana y el de Pedro en las tardes. Así que ya eran 2 espacios que íbamos Ok. ganando para hablar pues de la historia de Utuado. ¿Cómo fue esa acogida, verdad, de todos los utuadeños cuando empezaron a escuchar la historia de Utuado? ¿Cómo la intriga? ¿Cómo fue esa dinámica? Pues extraordinaria, te diría yo, porque la gente puede tener más interés en la historia de lo que a veces uno imagina. Sí. Y aquí había un señor que se llamaba el doctor Pedrito Hernández Paralitichi, que él era dentista, Ok. pero su pasión era la historia. Entonces me dicen que a veces en el consultorio, entre platificación y extracción de muebles, él lo que hacía era hablar de historia, ¿no? De veras. Y él tenía un programa de radio Oh, sí. en la emisora y es como volver a una tradición a la que la gente ya estaba acostumbrada. Ok. Yo llegué a escucharlo en la escuela superior en los 90. Y entonces, pues claro, hay gente que tiene mucho que decir, que empiezan a decirte, mira, en casa tengo un documento, una foto, te tengo esta historia que nadie sabe. O sea, que es una buena manera de reconectar con el pueblo. Ok, ok. Arrancando, ¿verdad? Ya que conocemos, ¿verdad?, un poco de ti.
¿cuál era la pregunta que todo el mundo te hacía, que fue la primera que te aprendiste Sobre historia. sobre historia? Yo creo que son muchas, pero entre ellas siempre la gente pregunta si en efecto Utuado fue el primer pueblo en tener servicio de luz eléctrica. Ok. Eh, Sí, sí. que yo espero que la gente no se ponga triste por esto, pero por lo visto no es cierto. Fuimos Ya de los yo- primeros. Sí, yo al principio sabía de que, ¿verdad? Había ese rumor de que Utuado Sí, fue el sí, primero. sí. Ya luego, pues cuando fui conociendo, ¿verdad? Un poquito más y leyendo, Claro. pues me di cuenta de que no. No, es como un fenómeno que se dio en un momento dado donde habían varios, los pueblos más desarrollados, incluyendo Utuado, pues tenían esa iniciativa de establecer el sistema eléctrico Ok. para alumbrar las calles, la plaza pública y sobre todo mover maquinaria para despulpar café. Ya. Y Utuado pues cae en esa redada. Y pues aquí la gente ha vivido muy orgullosa de ese mito de que somos el primer pueblo La con servicio hidroeléctrica, eléctrico. ¿no? Y sí, exacto, porque aquí la primera electricidad que se genera en Puerto Rico, por lo menos hasta la década de cerca de mediados del siglo XX, era hidroeléctrica, o sea, agua que tú canalizas, mueve una turbina y Ya. se genera energía, que es una energía limpia y demás. Sí. Pero yo te diría que ese es el punto más frecuente en la curiosidad histórica de la gente, aquí dentro y fuera de Utuado. Ok, ok. Wow, la verdad es que son muchas las historias, ¿verdad? Las cuales, pues, básicamente tiene Utuado. Sí, Y en eso, pues, vamos a abundar ahora. Ok, pues vamos a estar, ¿verdad? Conociendo un poquito sobre la historia de Utuado, hidroeléctrica, todas estas cositas, ¿verdad? Que nosotros, siendo utuadeños, cuando visitamos otros pueblos o otros países, queremos, ¿verdad? Saber las anécdotas de nuestro pueblo, porque a veces nos dicen, mira que hay un Utuado. Y la gente se queda como que pensando, o cuéntame algo de Utuado, la historia, y todo el mundo dice, no, ahí se hacía caña, y no saben nada más. Pues por eso queremos, ¿verdad? Que tú nos instruyas cómo vamos a estar viendo las diferentes cositas que existen aquí en Utuado para que la gente pues sepa. yo creo que podemos empezar por el nombre, si te parece, ¿verdad? Sería... El nombre de Utuado responde posiblemente a un vocablo indígena, Ok, Otoao, ya. pero es así a su vez como una palabra compuesta. Digamos, la palabra O en la lengua yerí, la lengua de los indígenas, era montaña. Ok, Y Toa, pues valle. O sea que Otoao sería montaña, valle, montaña o valle entre montañas. vaya entre montañas. Digamos, si tú estás en el área del pueblo, pues, y miras alrededor, pues en efecto tú estás en un valle entre montañas. Sí, sí. ¿ves? Y buena parte, o una gran parte de los barrios aquí, pues tienen nombres indígenas. Que por alguna razón, pues se quedaron en esta zona, ¿no? Claro. Caniaco, Guaunico, Caguana, Viví, Sí. etcétera, etcétera. Así que yo creo que podríamos empezar diciendo eso y diciendo también que si Utuado es grande en el mapa, porque aquí Claro. los tres pueblos más grandes de la isla están uno al lado del otro. Claro. Arecibo, Ponce y Utuado, en ese Que orden. estaría como que en el 1, 2 y centro, 3, ¿no? exacto. Utuado era más grande aún al principio, Sí. porque entonces se extendía en lo que hoy es Ajunta y Jayuya. Ok, wow. Sí. Aquí la gente recuerda un poco más, porque obviamente en términos históricos es más cercano, que Jayuya era parte de Utuado, pero Ajuntas también. Sí. Y entonces, pues nada, en algún momento dado, ¿verdad? De la historia, pues Ajunta se separa. Y después entonces Jayuya. Así que imagínate el mapa original, no es el que uno ve al día de hoy. Sí, sí, Habría sí. que añadirle Ajunta y Jayuya, y hice ese ejercicio y era una cosa, pues, inmensa. Wow, debe ser grande Súper en el grande. mapa. Súper grande. Literal, cuando se acabe el podcast, yo voy a mirar más o menos. Era más o menos la misma, ¿verdad? Demografía, Sí. básicamente, entre esos tres pueblos. Entre esos tres pueblos, claro. Después yo he descubierto que quizás había otras zonas que también eran de Utuado y después se le cedieron a otros pueblos, como el barrio Frontón de Ciales. Ok. Eso es algo que me dijeron hace poco y lo Sí, estoy investigando. Entonces yo dije un día, bueno, vamos a hacer algo bien loco, como que voy a buscar países que sean más pequeños que Utuado. Ok. Oye, y los encontré. Lo que llaman los microestados. Ok. Hay países o pequeñas islas que son países independientes o no, y que son más pequeños que Utuado. Por ejemplo, Washington D.C., la capital de Estados Unidos, Ok. es más pequeña que Utuado. De veras. Ajá, y uno se imagina Washington como una cosa... Sí, sí, claro, enorme. enorme. No me estoy refiriendo a Washington State, sino a Washington D.C., la capital. Pues sí es más pequeño. Más Ok. pequeño. Entonces, pues un día hice ese ejercicio y dije, bueno, pues vamos a ver por la población. Y me puse a buscar en los censos de Estados Unidos, los censos federales que se hacen cada 10 años, que son decenales, lugares en Estados Unidos, estados,
que tuviesen menos población que Utuado. Y los encontré, hace 100 años, pero los encontré. En un momento Utuado municipio tenía más población que Alaska, Wow. que toda Alaska. Y Utuado municipio tenía, tenía más población que lugares como Nevada. Estamos hablando de hace 100 años atrás. Hace 100 años, sí, más o menos los censos que tú buscas, 1890, 1900, 1910, yo te puedo identificar como 1 o 2 estados por cada reporte que tenían menos población que Utuado. Entonces, pues, eso hace que uno piense las cosas Sí, de forma sí, distinta. sí. Sí, sí. Vaya, significa que para esos tiempos Utuado era un pueblo que estaba bastante poblado, ¿no? Sí. De hecho, para esa misma época, ¿verdad? Estaríamos hablando hace 130 años atrás, el pueblo más poblado era Ponce. De hecho, no era ni siquiera San Juan, era Ponce, y Ponce era donde estaban, digamos, los grandes comercios y el teatro, porque el puerto facilitaba eso. Ok. Y toda esta riqueza de acá del monte bajaba a Ponce, ¿no? Para venderse como mercancía, ¿verdad? Pero después de Ponce era Utuado, el pueblo más poblado. O sea, en Utuado había más población, 1890, 1900 y posiblemente 1910. Había más población que, digamos, que Bayamón, que Cagua, que Guaynabo, que Carolina Wow. y posiblemente que el mismo San Juan. ¿De qué Utuado se sustentaba, verdad? Lo que era la economía, cómo eran los trabajos para ese tiempo, En aquellas en épocas. aquella época, porque pues básicamente como que, ¿verdad? Decimos, Utuado en aquel tiempo podría ser la capital Sí. de Puerto Rico por la población. Sí, no es exageración. Fíjate que incluso hasta momentos más cercanos en la historia, 1950, cuando aquí se da un levantamiento nacionalista, que también eso lo podemos comentar en algún momento Claro. dado, la idea era que Utuado fuera el centro de mando, como la capital Ok. alterna provisional, porque aquí habían bancos, porque aquí había pues mucha riqueza. Y en la época que estamos hablando, hace finales del siglo XIX, 1890 en adelante por ahí, pues claro, aquí la riqueza era agrícola. Sí, mi abuelo, ¿verdad? Hablando eso de las riquezas que tenía Utuado, mi abuelo trabajó en las minas. Sí, Eso, ¿verdad? Tocando un poquito por encima, recuerdo, ¿verdad? Que mi abuelo decía que los españoles venían a estas minas a buscar piedra, no sé si había oro, no sé qué sacaban de allí, pero eso eran, se llevaban muchas piedras. sí. Y estamos hablando también hace una época de hace más o menos 100 años atrás. Bueno, tu abuelo trabajó en una de esas minas Sí, y su papá. y su papá. Porque aquí hubo una explotación minera, sobre todo en la década del 60. Ok. Eran compañías norteamericanas que iban comprando fincas, como lo que ocurre ahora, que la gente Sí. está preocupada de que el país lo está comprando un Claro, montón de gringos claro. ricos. Están En- comprando las costas y sí. demás. Pues en aquella época era gente que descubrió de alguna forma que en Puerto Rico, particularmente en el centro, pues habían yacimientos de cobre, Ok. pero también había oro Claro, claro. y posiblemente otros materiales ¿Dó- radioactivos. ¿Dónde en Puerto Rico que tú sepas había oro, que se pudo encontrar oro en los ríos? Bueno, en la conquista en distintos lugares, ¿verdad? Por eso es que se ha documentado que se recogía sobre todo oro En los ríos. en los ríos, incluyendo Utuado, ¿verdad? Una de las cosas, por ejemplo, que uno puede destacar, digamos, el barrio Caonilla, la palabra cao o caoná posiblemente significa oro. Es un río de oro, ¿no? Donde entonces se extrajo este metal, obviamente para enriquecer a unos sectores y demás. Así que Utuado es parte de esa lista de lugares donde en efecto pues había oro. Y más tarde en la minería que tú señalas, lugares como Ajunta y Utuado pues eran instrumentales en esa explotación. Ok, wow. Sí, que Utuado era bastante... Sí. Abundaba muchas cosas en Sí. ese momento. También tengo entendido que parte de aquí, ¿verdad? Del pueblo, esto estaba lleno de caña. De caña. Sí, porque uno casi siempre vincula todo con el café. Sí, Pero sí. cuando se va a fundar Utuado, la condición que se establece era, porque eso había que sacar unos permisos y demás con el gobierno, con la iglesia, era verificar si los terrenos eran propicios para el cultivo del cacao, que era lo que en aquel momento dejaba billetes en el mercado internacional. O sea, no se hablaba de plátano ni café. Sí. En el tiempo de la fundación, ¿verdad? Que estábamos hablando de los 1730 y tantos. Claro. Entonces, aquí la riqueza se ha dado de muchas cosas. Antes que fuera el café, era la caña.
Aquí en Utuado se sembraba, Sí. había haciendas cañeras, Sí. sobre todo en el área de Salto Arriba. Esa zona de lo que llaman San Andrés, había una hacienda allí bien poderosa. O sea que en un momento dado aquí pues la riqueza Claro. fue la extracción de oro, fue tirar animales en las fincas que permiten generar riqueza antes de que usted se ponga a cultivar y esperar de semanas, meses por ese cultivo. Fue el tabaco. Sí. Pero aquí hubo otros cultivos que pueden parecer raros. Aquí se sembraba mucho arroz, Arroz también. sí, aunque Wow. parezca raro. Se sembraba algodón. ¿Por qué tú crees que hoy día no hay nada de eso? Eso, ¿Sabes? La mayoría de Puerto Rico lo que hace es comprar y no exporta, ¿verdad? Lo que sí. todos estos productos. Tú me señalas eso y me acuerdo a veces algo que yo le digo a mis estudiantes, los cercanos, que yo decía, miren, en tiempos de España, aquí llegaban los barcos vacíos y se iban llenos. Ahora es al revés. Ahora llegan llenos de mercancías Sí, y se van, bueno, se van con los bolsillos, claro, lleno. los bolsillos llenos. Pues eso es un tema que es complejo, pero entre otras cosas aquí se fue destruyendo sistemáticamente la agricultura. Ok, Y ahí hay partidos que están envueltos claro. en esa situación, de tal manera que antes casi éramos autosuficientes en comida y ahora casi todo lo que comemos pues viene de afuera. Ya fuera. Y entonces en esa ecuación pues todo se va enredado. Un lugar eminentemente agrícola, en un país donde entonces se está tratando de apostar más a la fábrica, a las industrias, pues obviamente esto tenía que afectarse de alguna manera. Claro, Sí. claro. Al presente de hoy he hablado, ¿verdad?, con varias personas de aquí del pueblo de Utuado y están viniendo, ¿verdad?, extranjeros comprando las fincas. Sí. So que ya las personas, ¿verdad?, americanas y de otras naciones ya están fijándose en Puerto Rico y están comprando fincas, están comprando costas. ¿Por qué tú crees que ellos tienen esa visión? Yo creo que por razones evidentes, ¿verdad? Aparte que Puerto Rico es un paraíso, Sí, hay muchos recursos naturales que son valiosos por su belleza, pero también por su potencial económico, ¿no? Para explotarlo en turismo, en concepto de Airbnb. Hay un elemento del que no se habla mucho, que es la abundancia de agua. Ok. En el futuro se dice que Sí, posiblemente sí. las guerras no sean por petróleo, sean por Por agua. agua. Y entonces Utuado tiene muchos, Utuado y el resto del país tiene muchas cuencas hidrográficas. Hay países que son bien grandes, Claro. pero tienen pocos ríos. Sí. Y en ese aspecto Puerto Rico es como un continente, tiene mucha agua y entonces agua que uno puede canalizar, Sí. embotellar, sabe que también hay un componente económico ahí. A mí eso me parece preocupante porque desde hace más de 10, 15 años se ha dado silenciosamente esa compra Claro. de terrenos por parte de extranjeros que uno no puede saber a ciencia cierta cuál es la pasión que tienen por esto aquí, pero uno Sí. puede sospechar, ¿verdad?, que es por intereses económicos. Claro, claro. Sí. Hablando, ¿verdad?, un poquito sobre lo que es el agua, ¿verdad? Estaba viendo documentales que al sol de hoy día, es más el agua que las personas consumen de las que salen a la calle a la venta. Sí, Es por ende que ya se están viendo, ¿verdad?, la sequía de los ríos, de los ríos. que básicamente Puerto Rico es un país bendecido, porque en caso de que haya, perdón, un problema como este, Ujú. de donde el agua escasee, Puerto Rico yo creo que tiene bastante ventaja en eso. Sí, a pesar de la deforestación, ¿verdad? Y los problemas que también nosotros tenemos, pero en comparación con otros países, digamos que tienen tierras que explotan con cultivos que requieren mucha agua, como el Sí. aguacate y como otras cosas, que ya hay documentales por ahí Claro. que investigan eso. Pero sí, Puerto Rico tiene una posición bien privilegiada con el agua. Yo imagino que en el futuro la gente irá a los puntos y en vez de capiar pues, sustancias controladas, Ujú. pues van a capiar agua. Sí, sí. Aunque parezca extraño. Otra de las cosas, Sí. ¿verdad?, que a mí me parece curioso es que siempre han hablado de que en la plaza pública Sí. existen ciertos túneles que conectan a lo que es la iglesia. ¿Eso es cierto que tú tengas conocimiento? Eso es cierto. Sí, Eso es cierto. Eso se trata como un mito, ¿verdad? Claro. Eso es cierto en Utuado y es cierto también en otros municipios. sí, El caso de San Germán, el caso de Arecibo, el caso de San Juan. Esos túneles responden fundamentalmente a dos razones. Una, para la canalización de las aguas, porque particularmente en Utuado son zonas donde hay muchos ojos de agua, ríos, riachuelos, y entonces, pues si usted va a establecer una plaza pública y calles en lugares así, tiene que canalizar las Claro. aguas.
En el caso de Utuado, pues yo conozco gente que de pequeños recorrieron esos túneles. De veras. Sí. Y entonces pues me señalan que por dentro tienen formas cuadradas o formas como redondeadas, en ladrillo, etcétera, etcétera. Pero también hay túneles por razones de seguridad. Ok. Que, digamos, el túnel que conecta la alcaldía con la iglesia puede que responda a esas consideraciones. Como también se da en otros países, que como había una relación estrecha entre la iglesia y el gobierno, pues si por motivos de seguridad había que proteger a funcionarios, pues se le colocaban esos túneles para que pasaran de un lugar a otro y cuando venía el problema, ¿verdad? El enemigo, Sí, el sí. ataque, pues la persona estaba a salvo y posiblemente estaba en la iglesia, pero nadie lo imaginaba. Ya. Sí. Sí. Así que los túneles no son un mito, sí existen. No, yo no sabía, yo sabía que la gente Sí. hablaba de esto, podía ser verdad, pero que conectara, porque una cosa es que canalices el agua por un lugar, pero que me conecte diferentes puntos, pues ya es un medio de estrategia. Hay unos túneles que corren como lo hacen las calles y hay otros que son transversales, como Ok. si fueran diagonalmente entre una calle y otra. Ok. Por lo que me relatan muchas personas, ¿no? Ya. Mayores que han tenido la oportunidad de conocerlos a fondo. En Utuado existen 2 lagos. Yo creo que es el único pueblo, ¿verdad?, que existen 2 lagos en un mismo Estoy haciendo pueblo. memoria, creo que sí. Entiendo que sí, Sí. entiendo que sí. Ya con eso, ¿verdad? Sabemos que Utuado está lleno de cuencas de ríos, riachuelos. Sí, correcto. Que nosotros, ¿verdad?, podemos decirle a esas personas que están fuera de Puerto Rico o que están en otros municipios que puedan venir y visitar nuestro pueblo, qué cultura nosotros o qué podemos ofrecerle a otras personas. Mira, es importante señalar que en Puerto Rico deben haber, creo que son 21 o 22 embalses, ¿verdad? En Puerto Ok. Rico no hay lagos naturales. Ya. Es básicamente agua de río que se empoza, se estanca con una muralla, originalmente con la idea de generar electricidad. Ok. Y entonces esa muralla crea una precipitación que mueve unas turbinas y entonces se genera energía eléctrica. Y eso sobre todo se establece así como proyecto de gran envergadura a partir de los 40, con la industrialización del país, porque era electricidad para funcionar a favor de las fábricas, ¿no?, Sí. que se iban estableciendo. Y en el caso específico de Utuado, pues son dos lagos que tienen una gran belleza, que a pesar de la sedimentación tienen una gran profundidad, porque hay lagos que uno va y 3, 4, 5 pies de profundidad, pero aquí pueden ser bien profundos, Oh. que tienen una diversidad en flora, en fauna, que obviamente hay una reglamentación que un poco establece unos parámetros sobre su uso, pero en efecto son unos embalses pues bien particulares, ¿no? En términos de que tienen un potencial ecoturístico inmenso, ¿no? Claro. Uno puede disfrutar de la pesca, de la flora, de la fauna, de ese verdor que nos rodea, y son yo creo que ya como parte de las 7 maravillas de nuestro pueblo, ¿no? Aún Sí. no puede hablar de todo sin hablar de esos lagos que tienen una importancia histórica, ¿no?, en la electrificación del país, y una importancia natural, ecológica, ecoturística. O sea que la gente de aquí y de allá, ¿no?, los Claro. utuadeños de la banda allá y la banda acá, pues deben tener eso bien presente, ¿no?, que son lagos que son parte de nuestra cultura y que pues tienen todo un valor económico, turístico, cultural, humano, porque o sea, hay gente que realiza su vida alrededor de los Ujú. lagos, ¿no? Ese paisaje es parte de su día a día Sí. y es algo que no tienen otros pueblos. Sí, sí. Sí. No, uno a veces se va a pescar y se le va el día a uno y baja el estrés, la tensión, baja todo. Otras de las cosas, ¿verdad?, que me están curiosas es que me hablaste al principio de que Utuado era un pueblo poblado, la gente venía aquí pues porque habían diversos, ¿verdad?, minerales, trabajo y demás. Hoy en día ya no se ve igual, los barrios se ven medio vacíos, ya hay muchas casas, ¿verdad?, abandonadas porque las personas pues mayores pues mueren y demás y los hijos pues migran a otros lugares. Es más, para decirte, hay barrios aquí en Utuado que no hay señal. ¿Por qué tú crees que Utuado se quedó en un nivel donde otros pueblos pasaron a otros? Bueno, eso tal vez haya que contextualizarlo, si es la palabra, ¿verdad? Algo que tú me puedas decir por encima. Por encima. Bueno, yo te diría que es un fenómeno que es general en el país. Por ejemplo, uno busca los censos
del 2000 para acá y Puerto Rico se está despoblando. Ok. A partir del 2010, todos, absolutamente todos los municipios de la isla perdieron población menos Gurabo. Gurabo. Gurabo, sí, parece que la gente ya no cabe en Cagua, ni en San Juan, ni en Sí, áreas sí. limítrofes y se están mudando a proyectos de construcción nueva en Gurabo. Tendría que ver cómo salió ahora en el censo del 2020. O sea que la despoblación de Utuado responde a su vez a despoblación del resto del país. Ok. Claro, porque Utuado no siguió desarrollándose con el ímpetu que merecía. Sí, porque teníamos tantos recursos, tantas Claro. cosas, que era como, ¿sabes? Llevarlo a otro nivel. Claro, yo te diría que en términos poblacionales eso es un problema que se está dando aquí después de los 60. Ok. O sea, yo utilizo mucho los censos para poder explicarme ciertas cosas. Por ejemplo, yo veo un pic en la población en Utuado de los 60, pero 70, 80, 90, va bajando, se mantiene o sube muy poco. Y entonces ya 2000, 2010, 2020, pues sigue bajando sistemáticamente. Y claro, puede que haya múltiples causas. Sí. Entre ellas, pues que aquí en Puerto Rico se promovió una gran migración entre el 40 y el 60. ¿Sabes? Que aquí Sí. el gobierno quería que te fueras del país, Sí. ¿no? Y ahí se fueron muchos agricultores. Por eso es que uno va a New Jersey, en el área de Vineland, hay tantos tuadeños. Sí. Sobre todo esa área de Caguán, Mis apellido tíos Bermúdez. todos migraron. Sí. Inmigraron fundamentalmente a trabajar en faenas agrícolas. Sí. Y entonces, pues hubo unas presiones económicas eh, personales, familiares, pero que también el gobierno pues resolvía de esa manera, ¿no? Motivando a que la gente se fuera. Claro. Aquí también pues se motivó el que la gente realizara una migración interna, que se movieran del campo a la ciudad. Ok. Y por eso es que uno encuentra gente de Utuado en Arecibo, en esa área de Bayamón, en distintas partes de la zona metropolitana. El hecho de que aquí se abandonó en Puerto Rico, se dejó de apostar a la agricultura para apostar más a las fábricas. Ya. Y las fábricas que se establecieron en Utuado pues fueron muy pocas. ¿Cuántas llegaron a ver aquí en Utuado? Yo no tengo un número exacto, pero sí te puedo decir que los proyectos industriales aquí de envergadura, por lo regular duran como 10 años. Ok. Sí. A excepción de la fábrica de la papelera, que Sí, lleva sí. muchos más años. Pero por ¿cuántas ejemplo, fábricas hubieron, verdad, aquí? hubo aquí, bueno, aquí estuvo Por- la fábrica que trabajaba con tabaco, Ok. Esa es la que está en Salto Arriba. la que estaba en Salto Arriba, Ok. ¿verdad? Eso fue en la década del 60, 70. Es un edificio súper enorme que también estaba perdido Sí, ahí. y ahí se ha pensado hacer un hotel, se ha pensado hacer mil cosas, y eso pues obviamente incentivó la economía local, pero no fue un proyecto que se mantuvo en el tiempo. Ok. Pero aquí las fábricas fueron muy pocas, Ya. digamos en comparación con otros lugares, ¿no? Hubo fábrica de ropa, esa fábrica del tabaco, fábrica de papel. Si tenemos por fábrica o industria que tú produzcas en masa, pues aquí hubo una central azucarera Sí, sí. en el área de Cabrera, pero también duró como 10 años. Ese es más o menos como el lapso, ¿no? Sí. En el que se sostienen en el tiempo. Porque la economía puede ser agrícola, puede ser industrial, puede ser de servicios. Pues yo entiendo que la economía de Utuado va encaminada desde hace mucho a los servicios. Ok. Y después a la agricultura. Pues mucha gente por ahí tiene restaurantes, trabaja con el gobierno, se dedican a satisfacer pues necesidades y deseos de la población, pero en los servicios, ¿verdad? Ya la agricultura y la industria pues son iniciativas económicas como que más pequeñas. ¿Ves? Y quizás por ahí que andan, ¿verdad? Las explicaciones de eso que me Sí. estás preguntando. De aquí a 30 años, ¿dónde tú podrás ver a Utuado? Pues no sé. Hablando en el plano que estamos ahora mismo. Sí, sí. Tú sabes que yo he dado clases de política por mucho tiempo y pues me he metido a hablar de historia y entonces la gente desea que uno hable del futuro, ¿verdad? Y una vez yo escuché a alguien que decía la futurología es un negocio bien riesgoso. Claro. Es claro. difícil saber o predecir. Yo trabajo más con indicadores, ¿verdad? A mí Ok. todo parece indicar que Utuado va a seguir perdiendo un poco de población, ¿verdad? A menos que entonces yo vea cosas que indiquen lo contrario, ¿ves? Pero a su vez noto que aquí se está dando poco a poco una creciente actividad turística de gente que viene de Estados Unidos, de Europa, de Asia. Uno va, por ejemplo, al Cañón Blanco y encuentra turistas. Sí. Yo fui hace un tiempo atrás y me encontré venezolanos, gringos, chinos en esa zona.
que antes yo creo que era como que impensable, o eso pasaba fuera del radar. O sea que por un lado uno ve como unas crisis económicas en el pueblo, pero por el otro uno ve que también se está disparando Claro. una actividad económica en función del turismo, del ecoturismo. Pero yo creo que es bien difícil saber qué va a pasar ¿Crees con que esto de deberían aquí. entonces incentivar más lo que es el turismo Sí, en Utuado? pero un turismo que sea responsable en términos de que se protejan, ¿no? Esos recursos naturales, que sea planificado, que sea organizado, ¿no? Que se autosostenga en términos de que de alguna forma la gente aquí también proteja sus tierras, ¿verdad? Y que desarrolle otras actividades económicas, o sea, que hayan siembras, que hayan industrias. O sea, tampoco se puede apostar del todo al Sí, turismo. sí. Porque yo creo que ese ha sido tal vez uno de nuestros errores a lo largo y lo ancho de la historia, que se apostó a una posibilidad. Se pusieron todos los huevos en la misma canasta. Ok. Por ejemplo, la época del café, pues entonces todo el mundo quería sembrar café. Y entonces se olvidaron de sembrar comida. Y en la época del tabaco igual. Y en la época de la caña de azúcar, pues lo mismo. Entonces, tal vez la clave sea la diversidad económica. Pues sí, tú te atiendes los turistas, pero cultivate la finca, Sí, ¿no? sí, claro, claro. Monta un negocio. Porque pues Puerto Rico es un destino de interés turístico, ¿no? Sí, Pero pues el planeta es bien grande. sí, sí. Hay otros lugares que también compiten y que Claro, pueden ofrecer cosas similares. claro, claro. La realidad del caso es que, ¿verdad? Son muchos los temas que uno puede tocar. Nosotros, pues, básicamente estamos tocando bases, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entrando en temperatura para que la gente, pues, vaya viendo, vaya, pues, pensando. Porque básicamente estamos haciendo esto por la razón, ¿verdad? De que las personas se puedan empapar un poco de lo que es la cultura de aquí de Utuado, de Puerto Rico. Y yo sé que hay muchas personas que tienen sus dudas, quieren saber del tema. Y pues yo tuve la inquietud, yo pues vamos a hablar de Utuado. Claro. Para exhortarle, ¿verdad?, a todos nuestros compañeros de Utuado y de Puerto Rico, no solamente de Utuado, podemos hablar de Juntas, Ayuya, Lares, de otros municipios. ¿Qué duda tú tienes? ¿Sabes qué tú quieres saber de tu pueblo? Lo vamos a compartir, lo vamos a subir. Aquí Ivancito nos va a estar, ¿verdad?, dando la mano en todo lo que se pueda, documentando, porque nosotros pues estamos grabando hoy y estos videos los van a ver los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Y quizás pues a lo mejor estos videos no se peguen hoy, pero de aquí a 100 años decían que era Utuado. Van a YouTube porque la tecnología hoy en día está así. Buscan Claro. Utuado y sale Ivancito y este servidor hablando sobre la historia de Utuado. Hablando del pueblo. Dime algo básico para dejar a todo el mundo pendiente ahí y dile en esa cámara ahí algo que tú quieras decir de Utuado. Algo que pueda llamar la atención. Sí, que tú le digas, pregúntale algo al público si saben algo sobre alguna historia de Utuado, a ver si ellos contestan. Podemos coger varios temas. Tú me habías hablado que interesa hablar de la hidroeléctrica, ¿verdad? Sí, sí, hay mucha gente que dice, pues como mencionamos al principio, que Utuado era el primer pueblo con luz. No, ya nos enteramos que no era así. Este, pero no sé, podemos empezar con la hidroeléctrica. Sí. Sería bueno también señalar, o tal vez esto pueda crear curiosidad, si en efecto Utuado fue el primer pueblo en ser fundado en el centro del país, ¿verdad? Porque eso tiene muchas implicaciones, Sí, muchas implicaciones. Los primeros pueblos pues eran de costa, claro, pero pasaba algo que no se fundaban cosas en el centro del país, posiblemente por esclavos rebeldes o esclavos, ¿sabes? Esclavos cimarrones, ¿no? Que se escapaban y se metían en las cuevas, o indígenas que estaban por ahí, pues ready para la pelea. Eh, pero sí, podemos empezar por la hidroeléctrica, por esos mitos, ¿verdad? así que ya tú sabes, mi gente, todo el mundo suscríbase al canal de YouTube, en Instagram, Facebook, sigan Ivancito, las redes tuyas para que puedan la gente seguirte Yo no también. soy instagramero por si acaso, ¿verdad? Ajá. Todavía. Pero lo mío es Facebook, me consiguen bajo Ivancito Collazo, allí con mucho gusto pues podemos tener cualquier intercambio. Duro, así que gracias Ivancito por tu tiempo. Gracias a ti. Así que nada, mi gente, seguimos rompiendo en el podcast que es la que hay. Vamos a seguir, ¿verdad?, trayendo diferentes temas del pueblo de Utuado, de diferentes municipios de Puerto Rico. No se puedan perder este contenido porque está súper brutal. Cosas que tú no sabes, pero con este servidor que está aquí, y Ivancito, te vas a enterar.
Así que nada, mi gente, seguimos rompiendo.